Buen día, estudiantes de quinto año básico. Hoy estamos semana 3, segundo quimestre, estudios sociales, con el siguiente tema. La colonia en América y la sociedad colonial en la audiencia de Quito. Tenemos los subtemas: una sociedad desigual, la estructura de la sociedad colonial, el concepto de colonia, la colonización y conquista de América y las lecciones que nos dejaron la conquista y la colonización. Una sociedad desigual. La mezcla biológica entre indígenas, españoles y afrodescendientes configuró una sociedad multirracial que establecía derechos, privilegios y ocupaciones laborales según cada grupo social. La diferencia entre estas clases sociales se garantizaron a través de las leyes establecidas en la legislación de Indias, la cual mantuvo una división entre la República de Blancos, que eran los españoles peninsulares, y la que agrupaba a los colonos y a los indígenas, así como a los esclavos. Podemos observar aquí, los españoles peninsulares tenían derechos políticos y privilegios económicos, al igual que los españoles criollos, pero ellos no tenían derechos políticos. Los mestizos eran libres pero sin derechos, mientras que los indígenas dependían de los españoles. Los africanos, su condición siempre fue ser esclavos. Tenemos aquí las formas de vestimenta de cada uno de estos grupos sociales. La estructura de la sociedad colonial. Iniciamos con las élites, estaban en lo alto de esta pirámide social. Era el grupo dominante. Ellos se consolidaron como el grupo dominante a través de la adquisición de tierras, de los obrajes, de los astilleros, también de las mercancías y a través de lazos matrimoniales. Estaban exentos del trabajo manual y ejercían las principales funciones civiles y eclesiásticas. Cabe recalcar que los trabajos más importantes, como por ejemplo el de presidente de la audiencia, estaban reservados para los peninsulares, es decir, para los españoles. Luego seguían los sectores populares. Con el incremento de las clases raciales fueron apareciendo diversos sectores heterogéneos con distintas funciones. Por lo general eran artesanos, comerciantes, minoristas, arrieros, pero también sacerdotes y oficiales. Al principio fue el mestizo la figura emblemática de este sector, pero no la única, ya que también agrupaba a cholos, a mulatos, a zambos y uno que otro negro libre. Tenemos en el siguiente piso los indígenas. Tras la conquista, el término indígena se asoció a la condición de mano de obra mitaya. Muchos indígenas optaron por la migración del campo a la ciudad, en la cual podían camuflarse de mestizos. En las comunidades, los indígenas
mantuvieron su organización y sus costumbres. Por último, tenemos a la población esclava. Esta fue empleada en el trabajo doméstico, en las minas y en las haciendas. En ocasiones eran arrendados y pasaban de un amo a otro para realizar diversos trabajos, como bodegueros o para el servicio doméstico. Algunos de ellos se empleaban en sus horas libres, por lo que recibían un salario con el que podían llegar a comprar su libertad. Trabajaban muchísimas horas extras con el único fin de obtener su libertad. Tenemos el concepto de colonia. La palabra colonia proviene del latín colonia, que significa territorio establecido por personas que no son de ahí. Esta palabra, a su vez, se deriva del latín colere, que significa cultivar o habitar. El colono es aquel que ocupa una nueva tierra para habitarla y cultivarla. Continuamos con la colonización y conquista de América. Desde el siglo XV, los países de España y Portugal iniciaron su expansión territorial hacia América. En el siglo XVI lo siguieron Francia, Inglaterra y Holanda. Cada imperio europeo generó un tipo de colonización distinto en nuestros territorios. Tenemos aquí en este cuadro, vamos a explicar las colonizaciones con sus características. La inglesa se caracterizó porque la economía se basó en la agricultura y la ganadería. Utilizaron mano de obra esclava para explotar los campos. Fueron excluidos los nativos de la sociedad. Gran parte de los colonos que llegaron eran personas perseguidas por sus creencias religiosas. La colonización francesa, el objetivo era comercial. En algunos lugares establecieron alianzas con los indígenas para el comercio de pieles y madera. En el Caribe establecieron colonias dedicadas a la producción azucarera, en la cual emplearon mano de obra esclava. La colonización portuguesa también se inició por motivos comerciales, pues buscaban aprovechar el mercado del palo de Brasil, que era un árbol, y también proteger los territorios conquistados de posibles invasiones españolas o francesas. La colonización holandesa tenía como objetivo el establecimiento de puertos comerciales a lo largo de la zona del Caribe. Características de la colonización española. La colonización española se basó en la explotación del territorio a través de la minería, la agricultura y la ganadería. Se hizo uso de la población nativa y de los esclavos africanos como mano de obra. En muchos casos, esta explotación fue realizada de manera violenta, aunque diversas leyes emitidas en Europa penalizaron los malos tratos, lo cual, al no cumplirse, ocasionó continuas sublevaciones de indígenas, mestizos y esclavos. Esta colonización tuvo diferentes motivaciones. Por un lado, estaba la búsqueda de metales preciosos como el oro y la plata, y por otro lado, la necesidad de encontrar tierras cultivables y la evangelización de las poblaciones indígenas. Esta evangelización
se dio a través de la educación, donde pues se influía muchísimo en cuanto a la religión que debían tener nuestros pobladores. Establecieron un sistema político que evidenciaba condiciones de desigualdad. En primer momento, los conquistadores realizaron alianzas con algunos caciques para consolidar su control sobre la población nativa. Posteriormente, pues, los indígenas mantuvieron ciertos derechos y costumbres, aunque también fueron objeto de explotación laboral y sus tierras ancestrales quedaron en poder de los grandes propietarios criollos y de la iglesia. Tenemos lecciones que nos dejaron la conquista y la colonización hispánica. Los españoles vieron a los nativos como seres inferiores. Por eso impusieron, en primer lugar, el idioma, la religión cristiana y una cultura distinta de la que poseían los indígenas. Se introdujeron diversos productos agrícolas, como la avena, el arroz, la cebada, y pecuarios. Tenemos cereales y animales de corral. También impusieron nuevas formas de organización social. Sin embargo, a pesar de la imposición de una forma de vida y cultura, los pueblos y nacionalidades lograron subsistir. Muchas comunidades conservaron sus tierras, permanecieron unidas y mantuvieron sus costumbres hasta la actualidad. Hasta aquí la clase de hoy. Comparto la guía donde están propuestas las actividades. Une con líneas según corresponda, explica qué es una colonia, contesta, tiene 2 preguntas, escribe 2 características de la colonización española, investiga qué tipos de animales y alimentos trajeron los españoles. Actividades que las estaremos realizando en la sesión virtual. Es todo por esta semana.